Claro que sí, Samuel. A mí me gustaría dividir un poco en tres partes cómo le afecta a nuestro país este conflicto bélico. Nosotros identificamos principalmente tres aspectos. Uno, el tema de los combustibles, como bien mencionaste, ¿verdad? Hay que mencionar que los combustibles ya venían, digámosle, con una dinámica de aumento importante y lo que vino a hacer este conflicto es digámosle, acelerar esta subida de los precios del petróleo. Eso es una parte de la afectación directa. Lo otro es, como bien mencionaste, el tema de la carne principalmente, que es uno de los commodities que exportamos a Rusia. Y tercero, y no menos importante, creo yo, que el mercado de capitales, ¿verdad? Que esto a nivel mundial está afectando a todos los países, ¿verdad? Entonces, si vamos por partes, Samuel, hablemos primero de la carne. Paraguay, en promedio, en los últimos años, ha venido exportando alrededor de entre 1.000 a 1.300 millones de dólares en carne hacia afuera, hacia distintos países, ¿verdad? Uno de estos países, el que recibe es Rusia. El principal país receptor de carne hoy es Chile, ¿verdad? Esto hay que decirlo. El segundo país ya es Rusia, con aproximadamente 300 millones de dólares de carne que estuvieron recibiendo. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con esto, verdad? De hecho, Samuel, te cuento, nosotros esta tarde tenemos una reunión con distintos frigoríficos que exportan a Rusia carne. Entonces, la idea es poder ayudar a estos frigoríficos desde el sector público. En esta reunión también va a estar presente la gente de la Cancillería. La idea es poder ofrecer opciones de destinos alternativos para esta carne. También hay que mencionar, Samuel, y hay que ser realista, esto no se puede hacer de la noche a la mañana, que hoy lleva a Totalmente, Rusia, mañana lleva a Japón, ¿verdad? Eh, totalmente. Primero que nada porque los cortes que recibe Rusia no son los mismos cortes que recibe, por ejemplo, Chile, ¿verdad? Chile recibe cortes premium, que son cortes de carne que no tienen hueso, por ejemplo. Sin embargo, en Rusia sí se exporta otro tipo de carne, más bien hablamos de menudencia, carne con hueso. Entonces, la idea es buscar otros destinos alternativos para este producto, este commodity que es muy importante para el país, ¿verdad? Entonces, digo, repito, esta tarde tengo una reunión con los gremios y la idea es poder encontrar alternativas para ellos. Ahí, Respecto a lo ahí del... Sí, ahí te puedo hacer una pequeña precisión, viceministro, porque algunos nos preguntaban por qué no le vamos a poder, o sea, si nosotros no rompimos relaciones diplomáticas ni económicas con Rusia, ¿por qué no le vamos a poder seguir exportando? Y entiendo que esto es en razón de que se tomó la decisión de quitarle a Rusia el sistema SWIFT, que es un sistema internacional que permite hacer transacciones y evidentemente si enviamos nosotros carne, no vamos a poder recibir los pagos en concepto de esa exportación. Esa es la principal dificultad, viceministro. sí, yo creo que es un punto demasiado importante que tocaste, Samuel. Realmente, ¿por qué no le podemos vender a Rusia, ya que Claro. estamos tan lejos nosotros? Como bien mencionaste, no, aún no rompimos relaciones diplomáticas con ellos, si bien sí se condenó esta guerra. Pero es así como decir, a Rusia se le impuso una batería de medidas económicas, ¿verdad? De sanciones, mejor dicho, y una de ellas es justamente sacarle el sistema SWIFT, ¿verdad? Sin entrar en detalle, ¿qué es el sistema SWIFT? Es un sistema de pago a nivel internacional que permite que en este caso, por ejemplo, Rusia, que recibe la carne, pueda pagarle a Paraguay. Entonces, Rusia, al ser excluido de este sistema, básicamente hablando mal y pronto, los frigoríficos que lleven su carne a Rusia no van a poder cobrar. Entonces, Claro. evidentemente, eso representa una imposición que hay que buscarle una salida alternativa, ¿verdad? Hoy, como está la situación, no se puede vender a Rusia. Y ahí en ese diálogo, para profundizar un poco, un ratito en este tema, ¿qué pasa con aquellos pedidos que ya estaban en tránsito o que ya estaban por salir o que ya incluso se entregaron y estaban pendientes de pago? ¿Qué medidas se toman en esos casos cuando ya ponerle que se cerró algún contrato y que se está esperando el pago o hay, está en tránsito en este momento, en viaje, digamos, contenedores con carne? De hecho, Samuel, para precisar estos detalles, justamente la reunión de esta tarde, que también nos va a acompañar la gente del Banco Central, la Superintendencia de Bancos, por si existe este tipo de problemas de carne en tránsito que justo le agarró y bueno, se vino encima de este conflicto, ¿verdad? Pero para responder rápidamente, Samuel, yo creo que también hay que tener en cuenta que varios de estos envíos se hacen contra pago anticipado incluso, ¿verdad? Ah, Entonces, yo no quisiera entrar en detalle porque justamente la reunión que vamos a tener hoy es para informarnos de esto, de este tipo de problemas que tenga el sector privado y poder extenderle una mano, obviamente, desde el gobierno de qué podemos hacer para ayudar. y ahí también, siguiendo con la línea del tema de la carne, podría ser un actor importante también la Cancillería. ¿En qué sentido?
en que, por ejemplo, hace tiempo ya venimos hablando de la posibilidad de la apertura del mercado de Estados Unidos, buscar la forma de poder acelerar eso, de manera que de alguna forma podamos compensar estos casi 300 millones de dólares anuales que recibimos de divisa de Rusia, o hacer actividades como la que se están haciendo, creo que se hizo el día de ayer, en Dubái, donde Paraguay hizo una presentación a inversores de todo el mundo sobre las potencialidades que tiene Paraguay y en este caso la carne, y tratar de golpear otras puertas para, si bien es cierto no se va a poder compensar rápidamente o hacer el cambio rápidamente de todo lo que Rusia compraba a destinarlo a otros mercados, pero sí por lo menos golpear puertas y ver de ahí qué podemos, a lo largo de lo que queda de este año, dónde podemos reposicionar esa gran capacidad de producción que tenemos nosotros y que estaba siendo destinada a Rusia. Totalmente de acuerdo, Samuel. De hecho, uno de los pedidos que nos hizo el presidente antes de viajar, ¿verdad?, es explorar las oportunidades geopolíticas que puede presentar este conflicto. Porque si bien hoy se cierra la puerta con Rusia, el hecho de que Paraguay haya condenado ese ataque, ¿verdad?, y fue uno de los primeros países, ¿verdad?, que salió va a tener una repercusión. Claro, entonces esto también abre otras puertas, Samuel, principalmente como mencionaste con Estados Unidos, ¿verdad? O sea que el estar alineados con la política de ellos también podría eventualmente acelerar la apertura de este mercado. No solamente Estados Unidos, hay que mencionar que la Cancillería también ha venido trabajando con otros mercados, ¿verdad? De hecho, en la reunión de equipo económico que tuvimos esta semana nos mencionaban que hay mercados potenciales tanto en Egipto, Hong Kong, Emiratos Árabes, Corea. Entonces, la idea es poner al conocimiento del sector privado que estos mercados potencialmente pueden ser receptores de la carne, ¿verdad? Y diseñar una hoja de ruta de cómo podemos, digámosle, activar estos mercados lo antes posible. Claro, claro. Hablaste también de... Me parece sumamente importante, viceministro, hablaste de los mercados financieros. Si bien es cierto por el lado de la emisión de títulos soberanos, felizmente Paraguay lo hace siempre en enero, febrero, y ahí nuestros bonos ya fueron bien colocados, ¿verdad? Pero de alguna otra forma en créditos internacionales o eventualmente si salimos otra vez al mercado a hacer algún tipo de transacción internacional, porque la ley ya nos permite hoy día, ¿podría llegar a afectarnos en algo este ambiente de incertidumbre que hay a nivel global? Acá, Samuel, quiero explicar un poco qué ocurre en el mercado de capitales cuando ocurre un evento como esto de guerra o el surgimiento de algún tipo de virus. Como decimos en economía, el capital es cobarde, ¿verdad? Entonces, apenas ocurre un evento de este tipo, ¿qué pasa con los inversionistas internacionales? Llevan su dinero a títulos más seguros, ¿verdad? Que son los títulos de Estados Unidos por excelencia. Entonces, ¿qué pasa? Con los títulos de Estados Unidos, el precio de esos títulos sube, ¿verdad? Porque hay una alta demanda hacia esos títulos y en contrapartida el precio de los títulos, de otro tipo de títulos de países que no son a un grado de inversión, etcétera, baja y en contrapartida, bueno, una relación inversa, el rendimiento sube. Hablando en cristiano, como se dice, se encarece el crédito para los países, ¿verdad? Como bien mencionaste, nosotros afortunadamente ya hemos emitido nuestro bono a inicio de año. Entonces, esa tasa ya quedó fija. Estamos hablando de una tasa de 3.7 que emitimos en enero. Hoy, ¿qué pasó con ese bono, Samuel? Deberíamos preguntarnos. Nosotros emitimos en enero, era 3.7 la tasa. Hoy el rendimiento de ese bono está en 4.38%, ya prácticamente un mes y piquito después. Eso significa un aumento de 60 puntos base en ese bono. Si hoy quisiéramos hacer la misma emisión, tendríamos ese costo, 4.38%. Afortunadamente, como dije, nosotros ya lo hicimos tempranamente en enero. También, Samuel, hay que mencionar que nosotros ya veníamos previendo el aumento de tasas, obviamente no derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania, por eso no lo sabíamos, ¿verdad? Pero sí estaban todos los condimentos para que las tasas a nivel internacional aumenten. Es por eso que nosotros en el presupuesto de este año incorporamos una porción que anteriormente era financiada con bonos, con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo de 250 millones de dólares. Habitualmente el país emitía entre 500 y 600 millones de dólares todos los años. Este año la autorización de bonos es solamente por 350. El remanente es un préstamo, como dije, de la banca multilateral que siempre tiene mejores condiciones. Entonces ese préstamo hoy está aprobado ya dentro de la ley de presupuesto y listo para ser desembolsado en cualquier momento. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos blindados, Samuel, que no vamos a estar expuestos a esta volatilidad de tasas que estamos viendo.
Y esperemos que para cuando necesitemos salir nuevamente al mercado, que vos mencionaste, este año ya prácticamente está agotado el cupo, estamos hablando del año que viene, esta cuestión coyuntural haya pasado, ¿verdad? Así que no nos afecta mucho esa multa. Bueno, y si bien es cierto En los bonos internacionales ya hemos emitido todos, sí también entiendo que hay una emisión, un paquete por lo menos de emisión de 100 millones de dólares a nivel local. Nuestra bolsa, la bolsa de Asunción, no está tan interconectada con los mercados internacionales, pero no sé si este clima de incertidumbre, incluso algunos analistas y algunos bancos internacionales están hablando incluso de números que podrían ser hasta recesivos, ¿podría afectar en algo en la tasa o en las próximas emisiones que se hagan de los bonos del Tesoro a nivel local, viceministro? Ese cupo de 350 millones que teníamos, Samuel, nosotros 200 usamos para el mercado internacional y dejamos 150 para el mercado local. Es cierto lo que decís, no hay una conexión directa entre lo que está ocurriendo a nivel internacional, tal vez con nuestra bolsa de valores, pero sí la bolsa de valores y las tasas a nivel interno hoy están ya viéndose afectadas por el ajuste de tasa que está haciendo el Banco Central. Recordemos que la tasa de política monetaria está en 0,75, ahora está en 5,75, o sea, un aumento de 5%, y eso se refleja en el mercado. De hecho, nosotros hicimos una primera subasta ya el mes pasado, y recibimos tasas, digámosle, más elevadas de la que estábamos recibiendo el año pasado. De hecho, en esa subasta hicimos una adjudicación solamente parcial, aceptamos solamente aquellas ofertas que nos parecían, digámosle, atractivas para el fisco, las demás rechazamos. El martes tenemos una siguiente subasta, yo quiero decir que el criterio va a ser el mismo, ¿verdad? Y eventualmente si este rally de tasas continúa, desde el Tesoro vamos a ver alternativas principalmente con agencias multilaterales, ¿verdad? Porque es en este momento donde uno realmente valora el trabajo de las agencias multilaterales, porque ¿cuál es su trabajo? Ellos con una calificación triple A, que es lo mejor que hay, toman un capital, digámosle, el dinero prestado a una tasa muy baja y repasan esto a sus países miembros. Es ahí donde nosotros deberíamos aprovechar esto, ¿verdad? Así que eso podemos decir respecto a lo del mercado local, Samuel. Totalmente. El otro día le hacía una entrevista a Bernardo Rojas, estaba hablando con él, que es el director de estadística del Banco Central, y le preguntaba sobre el tema de las tasas de política monetaria. El Banco Central hizo ajustes rápidos y fuertes en algunos casos, ¿verdad? Que no estamos acostumbrados en nuestro mercado a ajustes de este tipo. Y él me decía, la inflación es una preocupación que tenemos, hemos hecho ajustes importantes, pero ya nos queda poco margen. Y ahí es donde te pregunto, viceministro, ¿hasta dónde puede seguir el Banco Central haciendo estos ajustes sin afectar otras cosas como la que nos estás comentando ahora? Más encarecimiento de los bonos del Tesoro, por ahí algún tipo de enfriamiento en la economía, porque obviamente la financiación está más cara. Cuando hacen la evaluación en el equipo económico, ¿hasta dónde están viendo que todavía hay alguna cintura para seguir moviendo las tasas de política monetaria? Lo que mencionaba, un tema muy interesante, Samuel, ¿verdad? Y lo que hay que decir que la inflación es, yo diría, una de las principales razones de ser de los bancos centrales del mundo. Es su principal preocupación. Entonces, en estos momentos que estamos pasando un proceso inflacionario, la herramienta por excelencia que tiene el Banco Central es aumentar las tasas de política monetaria, ¿verdad? Entonces, y todos los bancos del mundo lo están haciendo. Yo creo que es una medida correcta porque no olvidemos que la inflación, como decimos en economía, es el impuesto más injusto que existe porque afecta a los estratos sociales mucho más bajos que no tienen alternativa. Entonces, ven afectada su renta real en el día a día y obviamente su calidad de vida se ve disminuida. Ahora, los efectos que tiene este aumento de tasas en el mercado, obviamente, es el encarecimiento del crédito, es, como bien mencionaste, una frenada a la liquidez que existe en el sistema, pero esto era necesario y es necesario, Samuel, para retirar esta liquidez que hoy en día hay en el mercado. Recordemos que el 2020 fue un año muy particular, donde en el 2019 pasamos de una liquidez intradía de aproximadamente entre 800 y 900 mil millones de guaraníes a una liquidez de 7 billones, ¿verdad? Con la pandemia. Entonces, esa liquidez tiene que ser retirada del sistema, y es la herramienta que hoy tiene el Banco Central para frenar la inflación, ¿verdad? Que es la parte de cómo se llama la inflación de demanda. Ahora, la parte de la inflación de oferta que estamos recibiendo de afuera, que es el aumento de los combustibles y compañía,
Bueno, esta medida no puede hacer nada contra eso, pero sí estamos también evaluando otro tipo de medidas para el sector combustible, Samuel. Justamente en el equipo económico estuvimos viendo alternativas para este tema. Sí, sí, y una de ellas por lo menos... Lo que estuvieron tomando es extender justamente esta reducción que hay a la tasa del selectivo al consumo para el gasoil, ¿verdad? Eso se podría seguir evaluando para seguir extendiendo por lo menos hasta tanto afloje un poco esta fuerte presión que tenemos desde el exterior en los precios sobre todo el caso del petróleo, viceministro. Nosotros, Samuel, estamos monitoreando muy de cerca, obviamente, el precio del petróleo y también, por ejemplo, qué hacen otros países, ¿verdad? Y varios países están tomando medidas, digámosle, como se dice, fuera de la caja incluso. Ahora estamos viendo que Estados Unidos ya está usando sus reservas. El presidente Biden ha autorizado la utilización de las reservas estratégicas de Estados Unidos, creo que en un 10%. Estamos hablando de 60 millones de barriles de petróleo. Por el lado europeo, que están haciendo, ahí hay que decir que ellos tienen un margen muy grande del tema de impuestos para poder bajar del precio que recibe el consumidor final de los combustibles, 70% es impuesto, ¿verdad? Entonces, ahí ellos tienen un margen enorme para empezar a bajar lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Sin embargo, por el lado del impuesto selectivo al consumo, como sabrá Samuel, el impuesto era fijo, eran 680 guaraníes. Al bajar en 250 quedó en 430, así que el margen es más acotado. Así que yo no sé si, no creo que por ahí haya mucho margen, sino que existen otros mecanismos, ¿verdad? Justamente esta semana nos estuvo visitando el exministro de Chile, Felipe Larraín, habrá visto por ahí alguna noticia, y nos contaba cómo funciona un mecanismo que tienen en Chile, que es un mecanismo de suavización de precios, que básicamente es, bueno, se hace un seguimiento diario, semanal a los precios internacionales y cuando se establecen bandas, tanto para arriba como para abajo. Entonces, cuando el precio, digamos, le supera esta banda superior, es ahí donde entra, por ejemplo, este mecanismo a funcionar. Ellos, en el caso de ellos, tienen un fondo que entra a, digamos, a compensar esto, de tal manera que el precio no se vaya tan rápido para arriba. Ojo, no estamos hablando aquí de ningún tipo de fijación de precios de ninguna manera, sino que un mecanismo de suavización. Es muy similar a lo que hacen, acá yo siempre hago un paralelismo, es muy similar a lo que hace el Banco Central con el dólar, por ejemplo, ¿verdad? Porque, si vamos a irnos a un ejemplo, hacer un paralelismo, el dólar es muy similar al petróleo, ya que es algo que el Paraguay no produce, depende de factores internacionales, entonces su precio está sujeto a eso. Entonces, cuando el dólar sube, el Banco Central interviene, tira más dólares al mercado y viceversa. Cuando el dólar está muy bajo, retira, ¿verdad? Este mecanismo funciona en varios países, Chile, Colombia, Perú, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos evaluando, Samuel, la posibilidad de implementar un mecanismo similar a esto en el país. Repito, estamos aún evaluando a ver si los números cierran y es factible de aplicar o no. Muy interesante la propuesta, viceministro. Otra consulta. Salieron algunos análisis de algunas consultoras internacionales o de bancos internacionales hablando de que algunos decían números mínimos de crecimiento, en torno al 1% para este año, y otros incluso ya hablaban de una recesión. En la evaluación que ustedes hacen, si bien es cierto, estamos recién cerrando el primer trimestre, ¿es posible que las proyecciones económicas para este año sean de apenas un 1% o incluso volvamos a un estado de crecimiento negativo, viceministro? Yo no quisiera hablar de números exactos, Samuel, pero la caída en la actividad económica es una realidad, ¿verdad? Esto empieza con el campo, la campaña agrícola 2021-2022, como bien sabemos, ha sufrido los efectos de la pandemia, de la sequía, principalmente en su primera etapa. Recordemos que las campañas agrícolas tienen dos grandes etapas, Samuel. La primera etapa inicia con la siembra allá por septiembre y es lo que se cosecha o se levanta en enero. Esta primera etapa fue la más afectada principalmente por la sequía del mes de diciembre y ahí el sector privado ya con números preliminares estaba hablando de una pérdida de aproximadamente el 50%, ¿verdad? La estimación de producción inicial era de 10 millones de toneladas de soja, hoy digo, con estimaciones preliminares del sector privado están hablando de una pérdida del 50%. Ahora, la segunda etapa, Samuel, es aquella que se sembró a finales de enero y se levanta en marzo, que es lo que se conoce como safriña, ¿verdad? Justamente esta semana yo hablaba con Héctor Cristaldo, él me decía que el maíz, por ejemplo, está viniendo muy bien, ¿verdad? La soja ya es mínima en esta segunda etapa.
la parte gruesa de la siembra y cosecha de soja está en la primera etapa. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, Samuel? Hoy todavía nosotros no podemos dimensionar exactamente la pérdida que va a tener el campo, pero de que está. Vamos a dimensionar en su totalidad cuando termine esta segunda etapa. Vamos a ver cómo salen los rendimientos de esta segunda etapa. Y esto va a tener un efecto sobre la economía, un efecto dominó, empezando por el área de fletes, servicios, todo, ¿verdad? Entonces, hoy el número oficial del Banco Central, como sabes, es de 3.7. Esto va a ser revisado en abril y seguramente a la baja. La cuantía o el volumen en lo cual va a ser revisado, obviamente el Banco Central no va a poder decir esto en abril, pero ya nosotros también desde el fisco estamos mirando muy atentamente cómo están viniendo los ingresos tributarios, aduaneros. Entonces, claro, eventualmente prepararnos ya para este menor nivel de la actividad económica que vamos a tener este año. Y esa menor actividad que evidentemente se va a tener que revisar la proyección, les va a obligar también, y con esto cierro la entrevista, viceministro, les va a obligar también a hacer algún tipo de recalcular las expectativas que tenían ustedes de reducir el déficit fiscal, de mantener los niveles de endeudamiento, por lo menos dentro de las metas que estaba prevista para este año. También están haciendo análisis de cómo podría esa menor actividad, sumado a todo este ruido internacional, afectar en aquellos cálculos iniciales que se hacían desde el fisco. Así, Samuel. Antes de entrar en eso, yo quiero dejar bien claro que la meta del déficit del 3% sigue vigente y va a seguir vigente. No está en discusión tocar ese techo, pero cuando vemos los números, esto es matemático, Samuel. O sea, menor actividad económica implica menor ingreso para el fisco, ¿verdad? Por eso. Si vos tenés un techo de déficit del 3%, lo que tenés que hacer es ajustar los gastos, ¿verdad? Para poder cerrar en un 3%. Así que o sea, ahí la meta no se va a tocar, solo que ustedes van a ver qué cosas ajustar en los gastos para seguir manteniendo esa meta. Así mismo, Samuel. Seguramente en algún momento del año, más temprano que tarde, vamos a tener que empezar a revisar en qué medida se van a tener que ajustar los gastos, de tal manera a poder cumplir con esta meta del 3%. Recordemos, Samuel, esto no es la primera vez que pasa. Ya años anteriores el Ministerio de Hacienda ha tenido que hacer esto y habitualmente se hace como un paquete de medidas que se disparan del equipo económico de medidas de contención del gasto. Recordemos 2019 ha ocurrido esto, por ejemplo, se han tomado medidas como recortar lo que son gastos superfluos, que le llamamos, ¿verdad? El tema de viático, pasaje, combustible, contratación, etcétera. Entonces, es como ajustarse los cinturones de tal manera a poder cumplir con la meta del déficit que nos dicta hoy la ley de presupuesto, ¿no? Si bien es cierto, la económica se enlenteció un poco en los últimos meses, igual los números que vimos por lo menos en estos días de SET al cierre de febrero y también de aduanas están relativamente bien, viceministro. Eso por lo menos trae un poco de tranquilidad. Hasta ahora sí, Samuel. Los meses de enero y febrero, la verdad que los números todavía están viniendo bien. Porque recordemos que esto estamos comparando contra meses del año anterior, contra meses de enero y febrero del 2021. Entonces, la recaudación ha venido positiva, tanto aduana como SET, pero como dije, nosotros tenemos que mirar para adelante, ¿verdad? Y claro, para adelante seguramente vamos a tener que hacer algún tipo de ajuste en el transcurso del año. Así mismo es. Viceministro, te agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros de esta mañana Monitor Económico. Gracias a ustedes, Samuel. Hasta la próxima. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el viceministro de Economía, Iván Haas, hablándonos sobre los efectos que puede tener este conflicto internacional, la guerra en Ucrania, y por supuesto también metiéndonos en el plano doméstico, cómo todo lo que está ocurriendo a nivel internacional, pero también los efectos locales, como una sequía bastante ya prolongada que estamos teniendo, tasas de interés mucho más caras, problemas en la logística por la bajante de los ríos y un montón de situaciones también pueden llegar a afectar a las proyecciones económicas que están previstas para este año. La predicción inicial, 3,7% de crecimiento. Algunos organismos hablan de que vamos a crecer solo 1% de nuestro Producto Interno Bruto. Otros, como por ejemplo el Banco Itaú, incluso ya hablan de algún tipo de recesión para este año. Veremos con los números consolidados al mes de abril que va a presentar el Banco Central de Paraguay en su informe de cuentas nacionales en cuánto queda la nueva revisión de crecimiento económico para este año en nuestro país. Hacemos una breve pausa. A la vuelta venimos con nuestro monitor global y el ¿Sabías qué? Un video súper interesante también que tenemos para cerrar el programa de día de hoy.